Amigos y amigas de Atrae, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de martes y jueves de conferencia aquí en Atrae Abundancia a través del emprendimiento, donde decimos que solo el hacer lo hace. Servidor Sergio Lois, les doy la más cordial bienvenida a esta edición especial donde debo decirles que nos sentimos honrados porque estamos de manteles largos, porque tenemos el día de hoy una gran personalidad con un maravilloso tema. Permítanme ustedes presentarles a la ponente del día de hoy con el tema de comunicación productiva. Ella es la doctora María de Jesús Montoya Robles. Es licenciada en psicología, especialista en educación de la sexualidad. Es profesora, investigadora de tiempo completo, directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, mi alma mater, por cierto. Forma parte de la UABC, donde se integró a trabajar desde 1998. Se ha desempeñado en diversas áreas de la comunicación, en las organizaciones, investigación y métodos cuantitativos. También es licenciada en Economía, maestra en Economía Internacional con Renacimiento al Mérito Escolar en UABC, doctora en Ciencias Administrativas de la Facultad de Contaduría y Administración de UABC 2014. También candidata al Sistema Nacional de Investigadores 2020-2022 del CONACYT y entre otros muchos reconocimientos más y experiencia docente. Tiene un gran conocimiento en el campo y nos honra el día de hoy con la presencia y la impartición de esta conferencia titulada Comunicación Productiva, donde vamos a tener excelentes detalles acerca de cómo funciona la comunicación humana, cómo desarrollar nuestras habilidades de empatía y sobre todo el poder de la actitud de la comunicación. Doctora, es un honor, Sergio Lois, servidor. Me da mucho gusto saludarla y saber que tengo una compañera del alma mater UABC. Bienvenida a la comunidad Atrae. Bonita tarde. Bonita tarde y muchas gracias, Sergio, por la presentación. Aclaro que no soy psicóloga, me hubiera encantado ser psicóloga, Ya somos pero dos. sí, claro, es una profesión muy bonita y claro que de alguna manera este tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la comunicación organizacional, la cual tiene sus bases en la psicología social, una de sus bases es la psicología social. Entonces, también sí, de alguna manera somos psicólogos sociales. Totalmente de acuerdo. Gracias. Pues bienvenida, el tema suena muy interesante. Yo tengo la opinión muy personal que tenemos el 90% de lo que le llamamos problemas gracias a nuestras dificultades de comunicación. Y es bien curioso porque también tengo muchos años trabajando en el tema organizacional y vemos que si tengo 500 currículums en una empresa, todo el mundo decimos tener habilidades de comunicación y todo el mundo decimos que somos expertos en comunicación y a la hora de la práctica pues resulta que es donde está nuestro mayor problema, tanto en las familias a nivel personal, en las parejas, en los padres e hijos y por qué no también en las organizaciones. Así es que este tema nos va a encantar. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues sí, realmente vamos a ver el día de hoy cómo muchas de las veces nos quedamos en un primer nivel de la comunicación. Todo este análisis que nosotros hacemos a partir de la comunicación productiva es con base en un autor que se llama Abraham Nosnik, que fue mi maestro en algún diplomado, en un diplomado muy interesante sobre la administración de la comunicación organizacional. Y él a lo largo de los años, después de estudiar su doctorado, postdoctorado y ser consultor, bueno, hace esta teoría, la construye y nos la comunica, ¿no? Y entonces cuando entendemos nosotros la razón de ser realmente de la comunicación. Y bueno, pues si me permiten voy a compartir la presentación para explicarles en qué consiste esta comunicación productiva y les iré platicando un poquito de todos los elementos que integran estos diferentes niveles a los que ya he hecho referencia ahorita. Excelente. Bienvenida, adelante. Gracias. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Ok. Sí, se ve.
Lo voy del proceso de comunicación. Ahí está. Bueno, pues esta es la comunicación productiva y bueno, en un primer momento, antes de iniciar con lo que es la comunicación productiva como tal, lo que nosotros tenemos que hacer referencia es que dentro de esta comunicación nosotros nos vamos a encontrar con diferentes sistemas. Y hago referencia a la palabra sistema porque Nosnik habla al final de que la comunicación productiva es un sistema de la propia comunicación. Entonces, bueno, pues ¿qué entendemos por sistema? Todo aquello que tenga un cierto funcionamiento y tenga subsistemas o tenga elementos que lo integren. Me voy a ir a las ciencias naturales, como ustedes, los que son comunicólogos, que ya había varios conectados, gracias por conectarse y estar aquí. Como ustedes recuerdan, se hacía referencia a lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema por sí solo y tiene, en el momento en que nosotros nos duele algo, nos falta algún órgano, tenemos ciertos problemas para funcionar. Y entonces, bueno, hago esta referencia así muy rápida y un poco grotesca, ¿no? Porque implica que si algo no funciona, sería la similitud a cuando hablamos de una organización. Y dentro de una organización nosotros podemos decir que si un departamento está reteniendo el trabajo, está ocasionando problemas o un integrante de la propia organización está ocasionando un problema, haciendo esta similitud al sistema, pues está fallando nuestro sistema. Y entonces, bueno, podemos ver cómo la organización en sí misma es un sistema que es parte de un sistema mayor, que sería todo el grupo de empresas con las que tiene relación, con sus proveedores, con sus clientes, con los usuarios que tiene. Y también, bueno, pues lo podemos ver al interior. Yo siempre he dicho que una organización se hace desde el momento en que nosotros comunicamos una idea con alguien más. Y es parte de los elementos que nosotros debemos de considerar dentro de una organización. Dos personas o más que están dialogando sobre una idea y de cómo llevarla a cabo, ya es una organización. Y bueno, para poder llegar a una finalidad o a un objetivo que se trazan esas dos personas, pues tienen que contar con ciertos insumos, recurso económico, insumos del medio ambiente, agua, luz, teléfono, o sea, todo lo que estamos utilizando. Pero también deben de saberse comunicar y comunicar de manera clara esa idea. Si no la saben comunicar, pues entonces no entenderán entre ellos qué es lo que se va a realizar. Y es por eso, bueno, que utilizo esta primer cita de un proceso de comunicación en las organizaciones, donde Rincón, que es citado por Ramírez y Huguet en 2017, señala que el proceso comunicacional establece la organización, la forma en que se integran y la complementariedad de los individuos para la obtención de logros comunes. Y de esta manera es que se constituyen los elementos claves para la gestión de una institución. Cuando nosotros hablamos de que esa comunicación no se logra permear en todos los espacios y no se logra comunicar esos objetivos, pues tenemos lo que se conoce y lo que el autor cita como una mala comunicación. Y esto entonces ocasiona serios problemas dentro de la propia organización. Una falta de cultura, de compromiso hacia la organización, o también puede darse un clima organizacional o de trabajo que está viciado, que está afectando al final de cuentas a los indicadores y al logro de ese propósito que se comunicó inicialmente. Entonces, pues decimos que no hay esa productividad ni hay esa calidad dentro de la institución o de la organización. Bueno, teniendo eso como antecedente, bueno, decimos, ¿qué es la comunicación productiva? Para Nosnik, la comunicación productiva es el estudio de cómo individuos y colectivos se unen gracias a la información y al diálogo, que es este intercambio de información y de retroalimentación que se da entre ellos para inventarse y conquistar sus propias utopías. Es decir, ese ideal de negocio que nosotros queremos lograr o ese ideal de meta que nosotros queremos lograr, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a la universidad, pues entramos primer semestre y vemos lejana ese ideal de tener esa toga y ese birrete y ese título en mano, ¿no?
Sin embargo, sabemos que a donde vamos es hacia allá. Y entonces empezamos a ser parte de un sistema educativo donde mi primer semestre entra en un tronco común con compañeros, empiezo a subir al segundo nivel, que sería el segundo semestre, el tercer semestre, hasta llegar al último semestre donde ya veo más cercana esta idea de tener mi título en mano, ¿no? Sin embargo, bueno, a veces por algunas circunstancias pues no se logra tener en los tiempos establecidos y demás. ¿Por qué? Porque hubo fallas en el sistema. También podría darse otros factores, ¿no? Claro, hablando con este ejemplo. Pero cuando hablamos de una organización que está buscando, por ejemplo, ser la mejor en la región y que esa es su visión, que ese es el ideal que está buscando, bueno, pues tiene que buscar la forma en que los individuos que la integran, la información que gestiona y el diálogo que proporciona, le logra establecer ciertos planes y ciertas estrategias para lograr ese objetivo de ser la mejor en la región. Para Nosnik nos habla que hay 3 ejes principales. Y no se preocupen, no lo voy a enfadar mucho con la teoría, pero sí es importante que identifiquemos de dónde sale y por qué al final de cuentas la teoría implica, o las teorías implican los ejes principales para una comunicación productiva y cómo son teorías o son elementos que nosotros ya pasamos en la escuela, que ya estuvimos estudiando, no sé, por ejemplo, nuestros cursos de ortografía, de redacción, de español, ¿no? Y aparte, bueno, a lo mejor no todos hemos estudiado comunicación, pero sí hemos tenido ciertos elementos que nos han llevado a mejorar la forma en que nos comunicamos. Y además, bueno, hay 3 procesos fundamentales de la comunicación, que son a los que se refiere Nosnik y que tienen que ver con estas 2 teorías en particular. Vamos a ver primero lo que es la teoría del lenguaje. Se los platico así a grosso modo porque es parte de lo que nosotros ya hemos vivido. La teoría del lenguaje, para nosotros decir que vamos a lograr una buena comunicación, lo primero que debemos de tener o que debemos de compartir con las personas es un uso de signos y de significados comunes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la farmacia y vemos que las personas que nos están atendiendo empiezan a dialogar en un idioma extraño, digo, los que no somos no estamos dentro del área de la salud, pues nos parece raro cómo se están comunicando y cómo están diciendo los nombres de los medicamentos. Y cómo dicen, ¿por qué no le das mejor este o este otro, no? Y lo mencionan de manera como muy familiar entre ellos, ¿no? Cuando vemos personas que se comunican en otro idioma que no entendemos, pues ellos mismos están compartiendo un signo o unos símbolos diferentes a los que yo puedo utilizar o conozco. Entonces, bueno, aquí la importancia es que sí tengamos un mismo lenguaje, pero que también lo hagamos de manera correcta, ¿no? Que escribamos de manera correcta, que si lleva el acento al inicio o lleva el acento en el final, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver con cómo lo escribo, sobre todo cuando mi comunicación va a ser por un medio escrito, ¿no? Que ahora lo hacemos mucho a través de nuestros propios chats, del WhatsApp, ¿no? Entonces tenemos como opciones el correo electrónico, ¿no? Donde nosotros tenemos que redactar de manera correcta para que las personas nos entiendan. Y entonces pasamos a un segundo nivel donde entramos a la parte de la semántica, donde lo que yo escribí, las personas lo van a interpretar como ellos lo están leyendo y como ellos lo están entendiendo. Entonces, en este segundo nivel tiene que ver con la forma en que nosotros logramos conectar a través de esta primera fase de la sintaxis, pasamos a la semántica donde las personas están leyendo lo que yo escribí y están interpretando de manera quizás diferente o de la forma en que yo lo quise presentar o comunicar. Y un tercer nivel nos habla del impacto que va a tener, la pragmática, bueno, que tendría que ver con el impacto de la comunicación, ya sea verbal o no verbal. En estos momentos, pues yo no los estoy viendo porque tengo la presentación en toda la pantalla, pero seguramente si volteamos o si ustedes pueden ver a alguno de sus compañeros, bueno, pues a lo mejor dicen, bueno, pues a lo mejor está distraído, ¿no? Aunque estamos
a distancia, siempre vemos o que alguien tiene la cámara apagada, ¿no? Está comunicando algo que en este momento no lo podemos ver, o que está fallando la cámara, ¿no? Diferentes situaciones, ¿no? Entonces, en la pragmática es donde ya tiene cierto impacto la comunicación y ya tiene una forma en que nos está diciendo la persona que en este momento no quiere que lo veamos o no es posible que lo veamos en cuestiones de falla técnica. No sé si hasta ahí vamos muy bien, vamos o me regreso. Vamos muy bien, les recordamos a todos que tienen la posibilidad de hacer preguntas, comentarios en su chat de texto para aprovechar todo el conocimiento y experiencia de nuestra ponente el día de hoy. Entonces, le estaremos informando, directora, si alguno de los participantes nos ayuda con alguna pregunta en el chat de texto. Por lo pronto podemos continuar. Ok, gracias. Bueno, de los 3 ejes principales, este es el segundo eje principal que maneja Abraham Nosnik, que es el de la teoría de la comunicación. Y aquí los que están en el área de la comunicación o que estudian ciencias de la comunicación se acordarán, ¿no? Que dentro de la teoría de la información había un debate sobre si la información era comunicación o no lo era, ¿no? En sus inicios, ¿no? Cuando se empezó a estudiar la comunicación. Y después separamos la información, dado que la información es un insumo para la comunicación. Si no hay información que sea estructurada y inteligible de nuestros mensajes, pues la información que pasemos a los demás va a ser complicada o va a ser difícil de que ellos lo retomen como realmente nosotros queremos que lo lean o que lo asimilen. Por eso es muy importante dentro de la teoría de la comunicación el manejo de datos, de información que es relevante para yo tener una buena comunicación o información de calidad para las personas, ¿no? Que es en este primer momento, en este primer círculo que tenemos aquí. Y después de eso, nosotros tenemos la teoría de redes. Ya tenemos la información en este primer nivel, ya la construimos de manera que los demás la puedan entender. Y en un segundo momento, tengo que buscar a través de qué medios, a través de una teoría de redes, que a lo mejor no lo pensamos así teóricamente, pero sí decimos, bueno, con este público lo mejor sería, o con este cliente lo mejor es hablarle por teléfono, o con este usuario lo mejor es hacerle citas los fines de semana por la tarde porque trabaja mucho y bueno, es el momento en que puede. Y entonces busco los medios adecuados de acuerdo a las características de cada una de las personas. Y entonces pienso no solamente en la información que yo estoy emitiendo, sino que estoy pensando en el receptor al que tengo que comunicarle algo o con quien tengo que negociar parte de la información. Y entonces es cuando nosotros decimos que empezamos a hacer nos ayudamos a que nuestra comunicación o nuestra información, perdón, circule y que además estoy estableciendo un diálogo ya con las personas, ¿no? Y un diálogo que proporciona cierto valor. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con un estudiante, nosotros le estamos dando conocimiento, le estamos dando a lo mejor las tareas, ¿no? Y es algo que el estudiante tiene que, no tiene que valorar, ¿no? El que estar siempre informado, conocer qué va a suceder. Lo mismo nosotros dentro de las organizaciones. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de mi puesto? Tengo un manual de funciones. Si no lo tengo, bueno, pues necesito ese manual de funciones para yo poder saber qué es lo que tengo que hacer dentro de la organización y que no me corran por no haber hecho lo que debí haber atendido como actividades. Luego, un tercer nivel dentro de la teoría de comunicación es una teoría que se llama la teoría de las innovaciones o de la mejora. Esto tiene que ver con que si nosotros tenemos ya ciertos propósitos y ciertas metas, también debemos estar conscientes en cualquier cambio que hay en el contexto o en el ambiente o en nuestro propio sistema. Recordemos, por ejemplo, esta fase donde nosotros entramos en una contingencia llamada pandemia del COVID-19, donde nosotros pasamos de modalidades, la mayoría, ¿no? De modalidades presenciales a modalidades virtuales y tuvimos que reajustarnos y aprender cómo se maneja el Zoom, cómo se maneja el Meet, cómo se maneja, en nuestro caso, el Blackboard, ¿no? Cómo hacer una videoconferencia y cómo tener los dispositivos apropiados
para lograr esa comunicación y que realmente toda la información que estoy transmitiendo se lograra o lograra ese cambio, o lograra ese valor y esa utilidad en las personas a las que yo iba a comunicar a través de estas mejoras. Es un ejemplo que me sirve mucho ahorita la pandemia para decirles, bueno, ¿por qué la teoría de innovación y de la mejora? A lo mejor dentro de las organizaciones ustedes dicen, bueno, pues a nosotros no nos sirvió eso, nosotros seguimos presenciales. Bueno, pero puedes tener mejoras cuando tú sabes que determinado cliente, determinado proveedor, no lo puedes contactar por teléfono o lo tienes que contactar o le tienes que dejar un mensaje en su correo electrónico para que atienda toda la información que tú requieres o todos los elementos que requieres de ese proveedor. Y entonces, bueno, aquí lo importante también es que nosotros veamos que esta mejora proporcione un espacio a la retroalimentación. Y aquí es muy importante porque a partir de la retroalimentación es que nosotros vamos a entender si el cliente estuvo satisfecho o no con lo que nosotros le proporcionamos a través, por ejemplo, en nuestro caso que somos docentes, a través de aplicar un examen o de pedirles a los estudiantes un proyecto, nosotros sabemos que el estudiante entendió o no entendió después de que revisamos ese trabajo, ¿no? O ese examen. Y entonces ahí es donde tenemos la retroalimentación. Entonces, ¿qué debo hacer yo como docente? Pues regresar al estudiante el examen con algunos comentarios o simplemente con un comentario de excelente, ¿no? O sea, eso cualquier ser humano lo apreciamos, ¿no? Cuando nuestro maestro reconoce que nuestro esfuerzo valió la pena, ¿no? O valió porque salió un resultado excelente, ¿no? Y que, bueno, si nosotros regresamos el puro número, pues no tenemos esa parte de la retroalimentación. Bueno, aquí es importante señalar que estos principios que está manejando Nosnik tienen cierto enlace y de alguna forma la sintaxis es parte de lo que la teoría de la información utiliza para hacer claros y estructurados sus mensajes, aparte de la información que tiene que comunicar, ¿no? Mientras que en el segundo nivel o en el segundo apartado vemos como la semántica, que estamos hablando ya de una interpretación, es la parte donde surge la teoría de redes y es donde está circulando la comunicación entre un emisor y un receptor que están dialogando y que están buscando información relevante, de alto impacto para ellos. Mientras que la pragmática es a la teoría de la innovación, dado que a través de la pragmática nosotros podemos dar un cierto impacto con nuestra comunicación. Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros le queremos pedir un permiso a nuestros papás y no hicimos la tarea o sacamos bajas calificaciones o, no sé, hicimos algo o nos pidió algo y no lo hicimos, ¿no? Entonces volteamos, la vemos, está enojada, ¿no? ¿Qué decimos? Pues mejor al rato le pido permiso o primero le preparo un café o un té, no sé, algo para que esa expresión o esa manifestación de una comunicación no verbal cambie, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un cambio en el contexto, ¿no? Lo mismo sucede en el trabajo. Bueno, a veces no entregamos nuestras tareas a tiempo, no entregamos nuestras actividades a tiempo o las entregamos muy a tiempo porque generalmente cuando nos ponemos ejemplos siempre ponemos como los ejemplos negativos, pero puede ser al contrario, ¿no? Cuando alguien trabaja muy bien y entrega todo a tiempo y lo entrega bien, bueno, pues entonces también habría que reconocer que esa persona ante ese contexto, bueno, pues sabes que tienes medio día de descanso, ¿no? O puedo hacer una actividad de mejora que se produzca o se reproduzca en algo que se vuelve en algo productivo para la persona. Es decir, a través de un beneficio, la persona va a seguir trabajando bajo ese mismo ritmo. Eso es al menos lo que esperamos a través de las teorías de las organizaciones. Bueno, el tercer principio que maneja Nosnik es los procesos fundamentales de la información. Y en un primer momento, pues es la producción de los materiales que van a ser o que van a ser los que me permitan a mí transmitir información. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un correo,
voy a hacer una pancarta, voy a hacer un díptico, no sé, un artículo en el caso de nosotros los docentes. Y bueno, cada quien ya estará pensando ahorita, bueno, pues yo qué hago, pues pongo un mensaje en Facebook, ¿no? Y entonces de esa manera produzco información para que las personas puedan interactuar en un segundo momento conmigo, ¿no? A través de un proceso de distribución o difusión de la información. Y este primer nivel, o este segundo nivel corresponde nuevamente a lo que ya vimos anteriormente, a la semántica y la teoría de redes. Es el momento en que nosotros decimos, ¿cómo le voy a hacer para distribuir este cartel y a través de qué medios y cuál será el idóneo de acuerdo al público que voy a tener? Y bueno, en ese sentido, hago un uso inteligente de la información y estoy hablando nuevamente de un nivel de la pragmática y de la teoría de la innovación. Bueno, aquí también es importante decir que no todo es tan ideal y tan bonito, ¿no? Porque estamos hablando también de que los niveles de la comunicación, dentro de lo que es la comunicación productiva, nosotros podemos ver 3 capacidades diferentes que se tienen que dar para que realmente podamos llegar a tener una comunicación productiva. Y un primer nivel es una capacidad lineal, es decir, la capacidad de informar, la capacidad de construir ese mensaje acorde a cómo las personas lo van a leer y lo van a entender. Pero también nos dice, en esta parte hay una actitud egocéntrica, porque si nosotros nos quedamos en este nivel de yo ya te pasé la información, pensemos en una empresa o pensemos en un equipo de trabajo, ahí está la información y es todo lo que voy a hacer, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos quedamos en ese nivel, estamos hablando de que tenemos una actitud egocéntrica del individuo hacia la organización. Y solamente estoy buscando la información para el logro de objetivos, pero no me interesa a mí seguir contribuyendo con ello. Luego, en un segundo nivel, hablamos de una capacidad dinámica, donde esta capacidad tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos. Y esa capacidad para comunicarnos debe tener una actitud empática, de acuerdo a lo que dice Nosnik, y que bueno, si nosotros lo ponemos en práctica, nos vamos a dar cuenta que sí funciona, ¿no? Esta actitud empática, bueno, considera los diferentes puntos de vista, es decir, yo voy a tratar con otro profesor, ¿no? Del área de métodos cuantitativos, entonces yo puedo charlar con él en términos de fórmulas, de ciertos elementos que nosotros conocemos, ciertas temáticas que nosotros conocemos. Pero si en la reunión está alguien que viene, por ejemplo, no sé, de las humanidades o de las ciencias sociales, entonces nosotros tenemos que considerar cambiar ese tipo de lenguaje para poder comunicarnos con todos y no nada más con algunos de los compañeros. Esto es clásico o es básico, ¿no? En las organizaciones donde convivimos y coexistimos diferentes profesiones, ¿no? Diferentes formaciones. Y bueno, aquí también es importante que a veces es solamente elaborar un proyecto y dentro del proyecto pues tenemos todos que compartir la información, compartir el mismo lenguaje, pero también debemos de tener una actitud empática porque vamos a considerar los puntos de vista y la necesidad de influencia de los otros individuos o instituciones hacia lo que nosotros queremos comunicar. Y entonces, bueno, a lo mejor alguien está presionado porque ya tiene que entregar cierto proyecto y nosotros le estamos deteniendo la información. Entonces, o le estamos dando información y no le estamos ayudando a que sea comprensible para la persona. Un tercer nivel tendría que ver con esa capacidad de alineación y congruencia, que él lo conoce así, tal cual, capacidad de alineación, es decir, la capacidad de que todos comprendamos y que todos podamos entender de qué se trata lo que se está trabajando. Por ejemplo, nosotros podemos, perdón, en esta capacidad nosotros hablamos de una actitud de receptividad. Y aquí lo que nosotros debemos de ver o que debemos de lograr es la posibilidad de coordinarnos y de colaborar con otros individuos o instituciones. Me regreso. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos en equipo?
y aquí varios compañeros no me dejarán mentir. Tú haces de la hoja 1 a la 3, yo hago de la 3 a la 6, el otro compañero hace de la 6 a la 9 y luego integramos todo. ¿En qué momento nosotros vamos a transitar de la capacidad lineal o de la capacidad de informar para hacer una exposición con esas 9 hojas a un segundo nivel dinámico? Nosotros tendríamos que conocer todo el texto para poder comunicar a los demás. Y además debemos de buscar las palabras idóneas para poder comunicarle al grupo de qué trata el texto que vamos a exponer o el tema que vamos a exponer. Y entonces nosotros tendríamos que ver también la posibilidad de que las personas nos entiendan y nos comprendan y se lleven el material, los conceptos adecuados para que pueda tener un cierto beneficio. Cuando nosotros decimos que las personas tienen un beneficio, al igual que nosotros, porque nosotros aprendimos sobre el tema y estamos utilizando el tema para tener una calificación y además estamos logrando comunicar lo que decía el texto, estamos diciendo que nosotros tenemos una comunicación productiva con otras personas y que además tenemos un beneficio mutuo en común. Bueno, les quiero mostrar esta gráfica radial, se llama así, de un proyecto que nosotros realizamos de investigación, donde nosotros analizamos lo que acabamos de ver ahorita, lo analizamos en páginas de Facebook de empresas pequeñas y medianas, de aquí de Baja California, donde nosotros encontramos como dato interesante que solamente el 40.7, si no me equivoco, o sea, 41% de las empresas en el momento que se estaba realizando la investigación tenían una página de internet, y de ahí nosotros sacamos las que tenían página de Facebook. Y entonces empezamos a analizar todas aquellas empresas, la comunicación, perdón, que tenían las empresas dentro de los mensajes de las publicaciones que ellos hacían, cuántas personas les contestaban. Empezamos a operacionalizar lo que son la sintaxis, la semántica, la pragmática, la teoría de la información, la teoría de redes, y íbamos revisando a través de un año todos estos conceptos, a través de decir, ¿cómo voy a revisar, por ejemplo, que la empresa dialoga con sus usuarios? Pues en el momento en que la empresa le contesta, ya está dialogando, ¿no? Entonces empezamos a revisar todo eso a través de un año y luego dijimos, bueno, la sintaxis, ¿cómo la reviso? Escribió bien, tiene faltas de ortografía, el enunciado está completo, el mensaje está completo y es claro, es a través de una imagen, no es a través de texto, porque también pudiera ser que se diera a través de una combinación de ambos. Y así fuimos explorando cada uno de los diferentes niveles y bueno, podemos darnos cuenta cómo al final las empresas dentro de lo que es Baja California no tenían o no tienen una comunicación productiva como tal. Es decir, dialogan poco o la mayoría no alcanza a dialogar con los usuarios o clientes o con las personas que están observando la información que publicó. Su sintaxis es regular, estamos hablando de .70, pensando en una escala del 0 al 100. Su semántica también es regular, es buena, digamos, en términos de calificación, nosotros podemos decir que sería algo aceptable. Su pragmática, ya esta posibilidad de interactuar se vuelve un poquito complicada. Su teoría de la información, en términos de lo que se estaba analizando, también era un poquito baja. Y bueno, así me puedo seguir, pero me quiero llegar al último renglón que tenemos ahí, que es la comunicación productiva o el segundo que está en la parte de arriba al lado izquierdo de su pantalla. Entonces, bueno, encontramos que las empresas lograban este cúmulo de elementos que maneja Gnostic en la comunicación productiva a .60 o un 60% en términos de porcentaje. Y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con el otro 40%? ¿No? Y entonces nosotros debemos de analizar ahora sí con un pequeño zoom a cada una de las empresas y decirle, a ver, empresa,
resulta que tu comunicación se vuelve poco productiva porque tienes problemas de sintaxis, ¿no? O tu comunicación no llega a un nivel dinámico porque no logras interactuar con las personas, ¿no? No tienes los medios adecuados, como lo dice la teoría de redes, para interactuar con las personas o con tus clientes, que son lo principal, ¿no? O tienes un problema, a lo mejor solamente con tu público, que se refiere, cuando hablo público me refiero a todas las personas con las cuales la organización pudiera estar conectada, ¿no? O con quienes pudiera charlar. En este caso, por ejemplo, con los proveedores, ¿sabes que tienes un problema con un proveedor que es el que te abastece de tu insumo principal y por lo tanto, pues tu productividad se va a estar viendo disminuida? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, a final de cuentas, ya lo decíamos al inicio, la mayoría de los problemas que suceden dentro de las organizaciones tienen que ver con problemas de comunicación. Y entonces diría, no, también tiene que ver con problemas de la selección del medio por el que voy a comunicar y la falta de una visión de hacia dónde quiero llegar. Y eso implica un establecimiento de planes de trabajo, de estrategias que debo de utilizar para llegar a ese lugar. Pero si no tengo identificado hacia dónde voy, pues obviamente no voy a tener necesidad de estructurar todos estos elementos, o bien dentro de la organización, si no hay quien dirija y diga acá es donde queremos llegar, va a ser muy difícil que las personas puedan conducir todos estos elementos hacia una comunicación realmente productiva, donde decimos si a la empresa le va bien, a todos nos va bien, ¿no? Si a la organización le va bien, a todos nos va bien. Entonces, al final vemos cómo pudiera ser una comunicación factible para que nosotros pudiéramos tener esta comunicación realmente productiva y que todos tengamos un beneficio en común. Y ya lo comentaba hace unos momentos, nosotros podemos hablar de que nunca estamos dejando de comunicar, ¿no? O sea, yo ahorita me puedo quedar callada, o se puede cerrar mi micrófono, se me puede caer el internet y ustedes inmediatamente van a detectar, se le fue el internet o se le fue la luz y ya no puede conectarse, ¿no? Pero habrá momentos en los que nosotros podemos decir eso mismo en términos de la actitud de las personas, como ya vimos hace unos momentos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esos elementos. Yo hasta aquí cerraría lo que es, y bueno, si a alguien le interesa un poquito más sobre la investigación, está publicada, está el capítulo en un libro, y bueno, también está la explicación de cómo se llegó a esos numeritos. Déjeme, dejo de compartir. Y pues ahora sí que cierro mi micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, de hecho, voy a permitirme, maestra directora. Adelante. Hay una pregunta muy importante que nos hicieron en el chat de grupo y dice así: buenas tardes, ¿alguna recomendación para mejorar la comunicación entre departamentos de una empresa y los líderes en administración, con producción, ingeniería, almacén, etcétera? Uy, Si gusta que lo vuelva a leer, ¿está bien o ya No, suficiente? está muy bien, sí, yo creo que uno de los principales problemas que nosotros enfrentamos es ese tránsito a la comunicación de un lugar a otro, ¿no? Dentro de la propia empresa, ¿no? Que es pensando en un espacio, en un departamento, ¿cómo le haces para que permee la información hacia otro departamento que es vital, ¿no? Uno, y voy en términos de la comunicación productiva, se debe entender cuál es el propósito por la cual todos están trabajando, para empezar, ¿no? Yo, en principio te voy a decir, contraten a un comunicólogo organizacional, ¿no? Porque sí, es importante. Aquí es importante también que definan el primer nivel, que tiene que ver con la información. ¿Qué información se requiere de cada uno de los espacios, ¿no? ¿Qué información le va a pasar un departamento al otro, ¿no? ¿Qué es lo que requerimos? Y me fui del segundo nivel, ¿no? Al primero y luego me brinco al tercero. Porque en el tercer nivel nosotros debemos de estar pensando en esta fórmula utópica que dice Nosnik, ¿no?
¿cómo le hacemos para que las personas cambien la actitud y vean la importancia y relevancia que tiene para la organización? ¿Cómo lo haría yo o cómo lo hago yo aquí dentro de la institución? Lo que Me nosotros... encantaría, maestras, perdóname la interrupción, Dime. me encantaría que después vamos a dar un breve espacio para infomerciales y que tomen un poquito de agua, dura 3 minutos el espacio. Ok. Nos tomamos este espacio y regresando respondemos este segundo bloque de la pregunta que es trascendental y creo que se pega mucho a la práctica. Entonces estoy seguro que van a estar ansiosos por escuchar su respuesta. Entonces, amigos y amigas, nos quedamos en esta sesión de comunicación productiva con la doctora y maestra María de Jesús, directora de la Facultad de Humanidades de UABC. Así que continuamos con sus preguntas y respuestas después de este bloque. Pónganle mucha atención porque se van a dar cuenta ustedes cómo le puedo hacer yo para profesionalizarme como coach, cómo lo puedo hacer yo para elevar mis competencias profesionales, personales y sobre todo muchas de ellas son de comunicación. Entonces, gracias por estar en esta sesión. Nos vemos en 3 minutos. No se vayan, regresamos. ¿Qué pasaría si tú también tuvieras la oportunidad de cambiar vidas? Si fueras una persona emocionalmente inteligente y productiva. O si fueras un profesional para apoyar a otros a cumplir sus metas. En Atrae, te ofrecemos el diplomado en desarrollo personal y coaching con diseño ontológico. Es el más completo y sobre todo tu alcance. Buscamos apoyarte en tu crecimiento personal y profesional, con nuevos aprendizajes de nuestros programas especializados en la modalidad online y con oportunidad de tomar clases presenciales en una hacienda en Los Lirios, Coahuila. Atrévete a tomar acción para desarrollar y aplicar esta profesión. Da el siguiente paso e inscríbete ahora y comienza a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Solo el hacerlo hace. Atrae. Bien, pues aquí lo tienen. Recuerden que todavía están abiertas las inscripciones para que sean parte de la 8ª generación del diplomado, del nuevo diplomado de formación de coaches con diseño ontológico, apegados a la ontología del lenguaje. En la institución más importante de formación de coaches a nivel nacional, Atrae Abundancia a través del emprendimiento, liderado por nuestro Master Coach, Joel, el arquitecto Joel Gámez. Y bueno, regresando en esta magnífica sesión de comunicación productiva con nuestra maestra y directora María de Jesús, retomamos el tema y lo que quiera añadir en este caso, nos quedamos en la respuesta de la pregunta realizada por uno de nuestros participantes respecto al tema de la comunicación entre departamentos. Continuamos, doctora, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que haría falta es integrar a las personas. O sea, me queda claro que si nosotros estamos haciendo una separación en departamentos, no estamos hablando en términos de la organización, pero sí sabemos qué es lo que hace la organización y hacia dónde va, ¿no? Al final de cuentas, cuando alguien me habla de departamentos, me está hablando de una empresa, ¿no? Y generalmente es una empresa privada. Habría que tratar de armonizar, ¿no? Habría que tratar de que las personas se conozcan, se integren, ¿no?
Y eso implica espacios de convivencia, ¿no? Generalmente nosotros nos vamos por, la posada de fin de año, ¿no? Y ya, o sea, no hay más. ¿Qué pasa si hacemos espacios de convivencia donde no necesariamente tenga que ser un gasto para la empresa, ¿no? Un espacio donde, ¿saben que nos vamos a reunir 15 minutos antes de iniciar el trabajo, durante 15 minutos, perdón, y vamos a contar un chiste o vamos a escuchar a alguien que nos diga, pues, qué es lo que hace, cómo es su familia, ¿no? Y entonces eso implica que nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a entender por qué las personas están ahí en ese lugar de trabajo y por qué tienen ciertas conductas. En ese momento es donde nosotros decimos, bueno, nos empezamos a conocer y empezamos a empatizar con los otros. Y otro elemento muy importante que es avalar de manera congruente con acciones lo que nosotros queremos lograr. Si nosotros decimos queremos una empresa que sea reconocida como el mejor lugar para trabajar en México, bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar elementos que me permitan llevar a la empresa a ese nivel. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, pues siendo congruente, estableciendo ciertos valores, ciertos principios dentro de la organización, ¿no? La entrega del trabajo justo a tiempo, ¿no? Para no interrumpir el trabajo del otro compañero. El establecer ciertos valores que entre todos podemos compartir y que no necesariamente pueda ser un trabajo de escritorio, ¿no? A ver, departamento tal, no sé, o sea, pensando en los diferentes departamentos, ¿cuáles son los valores que a ti te gustaría trabajar dentro de la organización, ¿no? A ver, otra persona, ¿no? ¿Qué valor te gustaría, ¿no? Entonces, otro departamento, ¿no? Y vamos integrando y vamos haciendo una filosofía única para nosotros como organización y nuestra. Nadie más, o sea, que nadie la inventó, no la inventó la de comunicación, ni la profe de organizacional, ¿no? Ni el filósofo, sino que nosotros mismos construimos, a lo mejor sí con la ayuda de un experto, nuestros propios valores y nuestra propia filosofía, ¿no? Y la otra es que como jefes nosotros debemos de comportarnos en esa misma filosofía y en esos mismos principios y valores. De otra manera no somos congruentes con lo que estamos queriendo lograr y por lo tanto, pues los empleados, jefes, o sea, jefes, el jefe o el dueño de la empresa o los jefes de departamentos no estamos avalando lo que queremos que se logre en la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, algunos de ustedes dirán, no, pues está bien difícil. Bueno, pueden empezar por un departamento. Pueden empezar con el vecino de al lado o con quien tienen en el escritorio de al lado o en el departamento de al lado, ¿no? Es poco a poco. O sea, a lo mejor toca así porque el contexto en el que están es diferente al de el otro departamento o la otra área de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué implica eso? Implica que tengo que conocer toda la organización para poder actuar de acuerdo a la información que tengo que construir para ellos, la forma en que voy a dialogar con ellos y la forma en que voy a generar una comunicación realmente productiva para ellos y para nosotros. No sé si queda clara la pregunta, ¿no? La respuesta más bien a la pregunta. Nuestro participante respondió que sí. Muchas gracias. Muy completa la respuesta. Quedó satisfecho con la respuesta nuestro participante. Y hacen otra pregunta en el chat de texto que dice, ¿quién es el encargado de evaluar los sistemas de comunicación dentro de una empresa? ¿Es departamento de RH o se requiere la labor de un especialista? Si me preguntan a mí, se requiere el especialista. Y el especialista puede ser una persona que sea interno, que sea una persona que se dedique a gestionar la comunicación. Uno de mis anhelos es tener aquí a mi lado de mano derecha a un comunicólogo organizacional, o sea, alguien que me pueda ayudar con gestionar la comunicación interna y externa de la organización en la que estoy ahorita, ¿no? Y en la que estoy como responsable. Siempre he pensado y siempre lo he manifestado en cursos, el comunicador organizacional es quien debería estar evaluando y diagnosticando los procesos de comunicación y definiendo
quiénes son esos públicos a los que voy a dirigir la comunicación, cómo voy a construir el mensaje para poder interactuar. No lo mismo como yo interactúo a lo mejor con los jefes, a como yo interactúo con mis pares o como yo interactúo con quienes están como técnicos o administrativos. Y entonces necesito a alguien que me ayude a estar visualizando y generando mensajes distintos hacia estos diferentes públicos. Entonces, el responsable debiera ser alguien que realmente tenga el tiempo y tenga la posibilidad de estar visualizando a todos. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Bueno, nosotros mismos generamos un problema desde el primer nivel, desde el proceso de información. Generé un mensaje que solamente los jefes lo entienden. Entonces, y lo quiero transmitir a toda la organización, pues es muy complicado. Entonces, para mí debiera ser un profesional de la comunicación, alguien que sepa construir el mensaje, alguien que lo pueda escribir de manera correcta y alguien que pueda retroalimentar a las personas, ¿sí? Generalmente nosotros cuando estamos en un nivel de funcionarios no podemos dedicarle el tiempo a ese proceso de retroalimentación o lo dedicamos parcial, ¿no? Y eso es una cuestión que hay que darle seguimiento. Entonces creo que aquí los comunicólogos serían los idóneos para realizar ese proceso. Gracias, doctora. Entonces, un especialista es la recomendación. Muchas gracias. Totalmente. No, de nada, Diana, estoy leyendo aquí tu mensajito. Pues yo con gusto, ya saben que es un tema que me apasiona, ¿no? Y que, bueno, al final si nosotros podemos tener una comunicación que sea en beneficio y en beneficio no solamente de generar una alta productividad dentro de la organización, sino un beneficio pensado en el ser humano, ¿no? En esta cuestión valoral, ¿no? Esta cuestión de humanidad, ¿no? De pensar y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y saber cómo está reaccionando ante, no te entiendo lo que me estás queriendo comunicar, ¿no? Pensemos todos a ese profesor que nunca le entendíamos, ¿no? O sea, es algo similar, ¿no? Imagínense en una empresa donde el empleado no nos entiende, ¿no? O donde el compañero no nos entiende, quiero charlar contigo, pero no puedo porque no te entiendo, ¿no? O sea, hablas otro esquema, otros signos diferentes, ¿no? No compartimos el mismo idioma. Y peor aún cuando no compartimos los mismos intereses, ¿no? Porque no vamos a lograr ese beneficio mutuo, ¿no? Imagínense llegar a una organización donde nosotros lleguemos sin tener que decir, híjole, otro día de trabajo, ¿no? Sino que lleguemos a la organización y digamos, ay, qué bonito, ¿no? Otro día más de trabajo, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, yo creo que una de las cosas por la que yo estoy en la Facultad de Humanidades es ese ambiente de cuando yo llegué aquí, lo estoy diciendo en público, ¿no? Lo siento, pero si molesta a alguien, ¿no? Pero cuando yo llegué a esta facultad, el ambiente era un ambiente armónico, colaborativo, y es algo a lo que estamos tratando de regresar, ¿no? A través de mi gestión en estos momentos. Pero bueno, pues lo ideal sería eso, ¿no? O lo ideal sería que por lo menos nuestro departamento, nuestros colegas con los que estamos conviviendo, pues tuviéramos esa posibilidad de tener esa armonía y esa empatía, ¿no? Entre todos. Y de colaboración, ¿no? ¿Cuáles son, Juan? Mira, pues yo aquí estoy leyendo un mensaje, no es que se me quitó. ¿Cuáles son las barreras y obstáculos? Bueno, pues hay varias, ¿no? O sea, si nosotros nos regresamos, podemos hablar de que cuando nosotros construimos el mensaje o no damos la nota completa o se nos olvida un signo, ¿no? Hace rato precisamente yo decía, bueno, yo quería preguntar sobre cuántos se habían anotado a la conferencia y omití ponerle el signo de interrogación y
y por aquí mi ahijada Diana dice, ya, pues ya lleva uno, madrina, ¿no? O sea, cuando yo lo que quise hacer es preguntar, ¿no? Entonces, en principio es cómo dices el mensaje y cómo se manifiesta de una forma real, ¿no? Otra de las barreras es esa falta de empatía, ¿no? Y esa falta de compromiso hacia la propia organización. Cuando nosotros decidimos por principio entrar a una organización, es un principio básico el que nosotros no estamos siendo obligados a estar dentro de la organización. Nosotros estamos solicitando entrar a la organización. Y en ese momento nosotros generamos un compromiso de informar e informarnos, ¿no? Es principio básico de construcción, digamos, es del libro de texto en cuanto a la teoría organizacional. Sin embargo, pues mucha de la gente o de los empleados van por el tener un sueldo seguro, el porque, esta empresa trabaja de lunes a viernes, o esta empresa trabaja en tal horario, ¿no? O sea, se manifiestan los intereses personales sobre los intereses de la organización, ¿no? Y entonces, bueno, pues si estamos hablando de que se crea una organización en la que juntos 2 personas, 3, 4, 5, 100 personas quieren lograr un objetivo dentro de la organización, pues todos van hacia el mismo. Todos deben contribuir a los objetivos de la organización. Entonces, ¿cuáles serían esas barreras y esos obstáculos? Las actitudes, ¿no? Principalmente. ¿Y cómo los cambian, no? Ahora sería la siguiente pregunta, ¿no, Juan? La siguiente pregunta la hago yo misma porque ¿cómo le hago, no? Para cambiar esas actitudes. Bueno, hay cursos de sensibilización, hay cursos como los que tienen ustedes aquí en este programa, ¿no? Y que muchas de las veces decimos, bueno, pues ¿qué tipo de curso? Hay que hacer un diagnóstico, hay que saber cómo son nuestros compañeros de trabajo, pero también habría que pensar, por ejemplo, si un curso de sensibilización o un curso de comunicación efectiva, ¿no? Una comunicación asertiva a lo mejor, pudiera ser el idóneo para sensibilizar a los compañeros, ¿no? De que todos están abonándole al trabajo, todos están siendo responsables de una actividad y que, bueno, pues deben de ser también coherentes con ello, ¿no? Entonces, a mí me encanta mucho el curso de comunicación asertiva, no lo doy yo, a mí me lo dio un psicólogo, afortunadamente, y digo afortunadamente porque entendí la lógica de decir las cosas como deben de ser, ¿no? Y como deben de ser aceptadas. No sé si con eso contesto la pregunta, pero bueno, es mi idea, ¿no? Al final de cuentas, y es lo que he vivido dentro de las organizaciones. Maestra, pues sí, respondieron que fue muy amable por su participación. Hay varios agradecimientos, varias felicitaciones, hay algunos reconocimientos en donde afirman que pues a quien no le gustaría trabajar en un ambiente armónico, un ambiente agradable y darnos cuenta que es tan importante que este resultado pues está atrás de una buena estrategia de comunicación. Y qué bonito o qué importante detalle el hecho de señalar que es la importancia de un especialista en este tema para optimizar, llegar a ese resultado. Y ahora podemos respondernos el por qué, pues prácticamente el 99% de las empresas sufre por temas de comunicación, asumiendo que ya todos tenemos las competencias cuando, pues en este caso se requiere especializarse en un tema tan importante. Para despedirnos, maestra y directora, si nos quiere regalar sus datos, dónde poderlas contactar, algún correo, en caso de que se haya quedado alguna pregunta al aire sin responder, pues que se puedan contactar con usted. Claro, mi correo es Montoya, mi apellido tal cual, Montoya con minúsculas, @uabc.edu.mx. Es el correo que utilizo de manera regular, ¿no? Por cuestiones de trabajo, pero bueno, ya ahí ya lo están compartiendo. Sí, bonita. Okay. Ese es mi correo, ahí me pueden escribir. Y Excelente. bueno, pues con gusto atiendo las preguntas y bueno, pues estamos a la orden, ¿no? También cualquier consulta, también la hacemos de psicólogas de repente, ¿no? Sí, hay que hablar de ciertos temas, ¿no? Porque no es fácil gestionar la comunicación, ¿no?
Y no es fácil llegar a un nivel de comunicación productiva porque lo que buscamos o lo que se busca con la comunicación productiva es el bien de todos dentro de la organización y no los intereses individuales, ¿no? Que ese es algo que hay que resaltar todo el tiempo. O sea, ¿tú qué le estás abonando a la organización para lograr algo y lograr esos niveles armónicos, ¿no? Lograr un ambiente apropiado de trabajo, ¿no? Porque eso nos salva de muchas cosas, nos salva de cuestiones de salud, nos vuelve más felices, nos vuelve más productivos, o sea, tiene muchas ventajas por donde lo vean. Entonces, yo siempre hago una recomendación a los chicos cuando van a egresar. Digo, en el momento en que ustedes no se sientan a gusto en un trabajo, cámbienlo, muévanse. O sea, quiere decir que no están disfrutando su trabajo, quiere decir que a lo mejor están dejando de ser productivos, pero además están dejando de ser felices, ¿no? No están aprovechando el trabajo. Entonces, bueno, pues ese es en principio, ¿no? Si nosotros vamos disfrutando cada logro y queremos luchar la batalla de mejorar la organización, adelante, ¿no? No hay que rendirse a la primera, pero si ya intentaron y no se puede, no van a hacer cambiar a las personas a menos que apliquemos la NOM 35, que luego todas las organizaciones la tienen, ¿no? Y busquemos forma de capacitar a las personas para que ellos puedan tener esa sensación de ser más sensibles y más empáticos con los compañeros, ¿no? Entonces, yo se los dejo ahí, ¿no? Como una recomendación, ¿no? Y como una sugerencia final de esta charla. Bien, doctora, pues muy agradecido a la directora de la Facultad de Humanidades de la UABC, la doctora María de Jesús Robles. Quiero agradecerle de manera personal a nombre de Atrae su maravillosa intervención. Y bueno, pues como nosotros decimos, no, más que respuesta, nos encantan las preguntas. Así es que vamos a despedirnos con una pregunta para todos ustedes en honor al tema impartido el día de hoy. Si tú tuvieras que evaluar tu propia comunicación o la comunicación de tu empresa, la pregunta es, Está difícil. ¿tu comunicación es productiva? Y bueno, ahí quedémonos con la respuesta y hacer lo que se tiene que hacer, porque recuerden que solo el hacer lo hace. Señoras y señores, nos despedimos a nombre de Atrae, esta institución de formación de coaches disponible para ustedes. Ahí tenemos los números de contacto. Compartan esta conferencia para que más personas la puedan aplicar y la puedan aprovechar. Que tengan una hermosa y maravillosa tarde. Cuídense mucho y recuerden que solo el hacer lo hace. Saludos. Saludos, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Bye. Bye. Saludos a todos ahí. Ya vi algunos nombres. Sale. Hasta luego, Rafa. Un abrazote. Diana, abrazote también para que no se me sienta. Yasmín, abrazo. Por ahí miré también a Helen, ¿no? Varios, por ahí está Cristina. O sea, varios que ya. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues gracias por la invitación. Hasta pronto.